Hola queridos estudiantes de la escuela Calicanto. Hoy vamos a ver materia muy interesante de esta asignatura de historia. Pero primero me presento. Mi nombre es Jonathan Retamal y soy su profesor de Historia, Ciencias Sociales y Geografía. A partir de hoy día nos vamos a poder ver mucho más seguido. Por otra parte, pudimos cerrar una etapa y ahora iniciamos otra etapa maravillosa en este mundo del aprendizaje y del conocimiento. Vamos a ver una materia que en particular me gusta mucho y me gustaría que también ustedes le pudieran sacar provecho y aprender de ella, que va a ser el descubrimiento de América, mal llamado descubrimiento de América porque el continente siempre existió. Y los historiadores de hoy lo denominan el encuentro entre dos mundos. Entonces, ¿en qué nos vamos a focalizar en esta cápsula? En los antecedentes del encuentro entre dos mundos o el descubrimiento de América. Nuestro objetivo de clase va a ser describir el proceso de conquista de América y de Chile y vamos a incluir a los principales actores como lo que era la corona española y la Iglesia Católica, los hombres y mujeres que protagonizaron este proceso. Algunas expediciones, sus conflictos bélicos, la fundación de ciudades, que también va a ser un elemento súper interesante, y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad que me parece importantísimo mencionar como la que hoy día en la que ustedes viven, una sociedad que viene desde ese periodo. ¿Por qué se realizaron los viajes? Muy interesante el por qué, que generó finalmente causas y efectos. Lo primero que hay que mencionar es que si ustedes pueden visualizar este mapa, por acá, Oriente, había una línea de comercio denominada la Ruta de la Seda, la cual transportaba diversos recursos provenientes de Asia y que llegaba finalmente a Europa. Pero ocurre un evento muy significativo, en lo que es 1453, el que va a generar la caída del Imperio Romano Oriental, mal llamado Imperio Bizantino. ¿Por quiénes? Por los turcos otomanos, los cuales van a cerrar el paso de comercio y finalmente va a producir un bloqueo hacia Europa. También recordemos que en esta zona era una zona altamente de comercio, bueno, hasta hoy día, pero altamente de comercio, y que era el puerto o la ventana de Asia con Europa. Pero no hay mal que por bien no venga. Otros sacaron provecho de esta situación acá, donde se denomina la península ibérica, donde está España, que en ese tiempo no era propiamente España, pero la podemos identificar hoy por hoy como España, y Portugal, el reino de Portugal. Ellos que hicieron, exploraron. Tenemos que recordar que durante el siglo XIV y el siglo XV se va a vivir un crecimiento de las ciudades. Se va a poner fin al feudalismo. Va a iniciar propiamente el capitalismo. Se van a desarrollar el comercio, en especial en lo que es el mar Mediterráneo. Se va a activar un sistema industrial y va a aparecer una clase muy interesante
en la cual va a ser protagónica, yo diría que hasta nuestros días. Hoy la denominamos clase media, en aquel momento se denominaba burguesía, y va a dar origen a lo que va a ser dos etapas, uno denominado humanismo y otro denominado renacimiento, el renacer del mundo clásico. Esta burguesía trabajaba con materias primas. Nuevos mercados se van a abrir, ya lo vamos a ver, tranquilo, tranquila. Nuevas rutas y la explotación de estos recursos. Y también, ¿por qué no decirlo?, la explotación del hombre por el hombre. Visto de la forma más cruel, la esclavitud. El cambio político. El cambio político lo podemos ver con este modelo feudalista, el cual se destruye o se desploma por los antecedentes anteriormente señalados. Y va a aparecer una figura que ya había quedado alejada del poder, pero hoy vuelve a tener poder, que va a ser la monarquía. Va a asumir los poderes civiles. Este monarca, rey o emperador va a ser protagónico dentro de este puzzle que se está desarrollando. Y hay dos elementos que van a ser centrales. Uno es el sustento práctico y el otro va a ser el sustento teórico. Partimos por el primero, sustento práctico. Va a estar sustentado su poder a través de lo que va a ser el ejército. Y hay que decirlo que va a ser un ejército profesional y semiprofesional, dependiendo de cada nación. Y el impuesto, que va a ser un mecanismo de control a nivel social. Por otra parte, el sustento teórico va a estar en la soberanía y en la razón del Estado. No podemos dejar y olvidar al poder eclesiástico, o sea, al Papa. ¿Va a ser protagónico? Sí, pero poco a poco va a ir perdiendo cierto poder producto de ciertas situaciones que van a ocurrir, lo cual ya lo vamos a ver. Europa en el siglo XV, en el siglo XVI, tenemos que observar este hermoso mapa conceptual donde se gobernaba mediante monarquías autoritarias. O sea, ya lo estuvimos observando en la diapositiva anterior. Se lanzó a la colonización de continentes, como el continente americano. ¿Para qué? Para buscar otras rutas a Oriente, conseguir especies y metales preciosos, conocer el mundo y, no menos importante, evangelizar o el proceso de evangelización. ¿A través de qué? De innovaciones dentro de lo que va a ser la navegación, personas aventureras que van a generar este descubrimiento y clérigos que van a querer entregar la palabra de Dios al mundo bárbaro o a aquellos que no han sido convertidos a la fe cristiana. Lo que causó dos eventos. El primero va a ser el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y el segundo va a ser el dominio europeo del mundo a través de la creación de imperios coloniales como lo fue España y Portugal. Si vemos en la parte superior, vivió una época de gran esplendor cultural y esto en esta etapa antes señalada que va a ser el Renacimiento, o sea, el renacer del mundo clásico. Se dividió a causa de
lo que va a ser la Reforma Protestante. Acuérdense que en algún momento les señalé que el poder eclesiástico iba a dejar de tener ese poder tan fuerte. Y va a ser producto de esto que va a ser denominado la Reforma Protestante, que va a dividir al mundo cristiano en dos. Aunque ya había habido otra división, pero no es de relevancia para esta historia. Va a ser Martín Lutero el que va a protagonizar esta división o esta reforma, no con el espíritu de dividirse o dividir a la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica pudiera vivir un renacer, una transformación, lo cual lamentablemente no se pudo observar y por consecuencia se dividió y apareció un grupo denominados los protestantes y los católicos, los cuales hoy día todavía lo podemos observar. Debido a esta situación de crisis que vivió la Iglesia, que provocó guerras de religión por toda Europa y la aparición de nuevos grupos dentro de estos grupos protestantes, que van a ser los luteranos o el luteranismo, los anglicanos o los anglicanismos, el anglicanismo y los calvinistas o calvinismo. La empresa portuguesa, ahora vamos parte por parte. Vimos esta península ibérica y pudimos observar dos países o dos reinos. Uno era Portugal y el otro era España. Aunque todavía no podríamos haberla denominada España, pero la podemos visualizar como España. Vamos a la empresa portuguesa. Su localización geográfica y sus extensas costas favorecen el desarrollo del comercio, especialmente en los puertos nortes de Europa. En relación con el Estado, protege la actividad comercial, protege a esta burguesía que era incipiente, y aparece este rey que va a ser denominado Enrique el Navegante, el cual va a tener ciertas características que va a favorecer este proceso de exploración, como fundó la primera escuela de navegación de Sagres, creó un observatorio astronómico, se perfeccionó el uso del astrolabio, el cual permitía la navegación o ayudaba para la navegación, y elaboración cartográfica o de mapas. Y por último, modificación de los barcos, o sea, el sistema de barcos va a generar una innovación en el desarrollo tecnológico y va a permitir navegar por estos mares abiertos. Los navegantes portugueses que van a destacar son dos. Uno, aunque yo diría otro más, pero lo dejo en incógnita, va a ser Bartolomé Díaz, que en 1487 alcanzó el extremo sur de África, lo que lo llamó, por sus malas condiciones, el Cabo de las Tormentas, y después fue rebautizado como Cabo de Buena Esperanza, el cual aún mantiene su nombre. El segundo navegante va a ser Vasco da Gama, llevó a la India por ruta exclusivamente marítima, lo cual era una novedad para el periodo. Aquí podemos observar el mapa de las diferentes rutas que hicieron los portugueses y los españoles. Por una parte, si observan aquí, vamos a ver las rutas que tomó Cristóbal Colón, las cuales fueron 4. La primera entre 1492 y 1493, la segunda entre 1493 y 1494, la tercera entre 1498 y finalmente la cuarta que fue entre 1502 y 1504. Lamentablemente Colón después no pudo volver a otro viaje, producto de que fue arrestado.
Y podemos observar las otras rutas y ahí me quiero detener en Magallanes, el cual fue el primero en circundar el globo terráqueo. Podemos ir descartando ciertos mitos que dice que la Tierra es plana, lo cual las evidencias científicas, geográficas, etcétera, comprueban que no es como se señala plana, sino que es una esfera, achatada en sus polos, gordita en el medio. Y podemos ver, obviamente, también a Bartolomé Díaz, a Vasco da Gama, a Américo Vespucio, el cual descubrió de que este continente no era Asia, sino que otro continente. A honor de él, el continente fue denominado América, por Américo Vespucio. Hernán Cortés descubrió los territorios aztecas, Pizarro al imperio incaico, mal llamado imperio incaico, bien llamado imperio del Tihuantinsuyo, y el que yo ya había hecho referencia con Magallanes, el cual por cierto no alcanzó a llegar o a dar la vuelta completa. De hecho él murió por acá, pero su acompañante, el lugarteniente Alcalano, completó. Pero por eso se dice que Magallanes y Alcalán circundaron el planeta. La noticia del éxito. España, que aseguraba haber alcanzado las Indias. Fue un duro golpe para los portugueses. Y este caballero, que es Alejandro VI, el Papa, establece una bula papal, la cual le concede soberanía sobre las tierras descubiertas y por descubrir a los españoles. Curiosamente, este caballero tenía relación con la familia monárquica de España. Nada curioso. Al occidente de una línea imaginaria que se extendería de norte a sur 100 leguas marítimas, o sea 555 kilómetros, al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde. Los portugueses reclamaron, obviamente, en 1494, los reyes españoles y portugueses firmaron el Tratado de Tordesillas, que reconoce como línea demarcatoria fijada a los 370 leguas al oeste de las islas ya mencionadas. Y es por eso que los portugueses comienzan la exploración también de las Américas y se encuentran con lo que hoy día es Brasil, y por eso nuestros queridos hermanos brasileños hablan portugués y no hablan castellano o español. Otros exploradores, como consecuencia de los viajes de Colón, Américo Vespucio recorre Brasil y Uruguay. 1517, Vasco Núñez de Balboa divisa el Mar del Sur. Y Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano dan la vuelta al mundo. Los factores que favorecieron el descubrimiento o invasión europea en América fueron la búsqueda de una nueva ruta comercial entre Europa y Asia, la ambición de las riquezas del oro, la plata y las especies, el desarrollo de la brújula, la pólvora, la imprenta, el papel, el astrolabio y las carabelas, el triunfo de los reyes católicos sobre los moros de Granada. Este evento fue en 1492. ¿Por qué le hago referencia? Porque para algunos historiadores va a ser, si nosotros lo establecemos en una línea de tiempo,
el punto de quiebre entre lo que es la Edad Media con lo que va a ser la Edad Moderna, 1492, aunque otros historiadores señalan que va a ser la fecha que yo en algún momento les indiqué, que era 1453, con la caída del Imperio Romano Oriental, mal llamado bizantino. Las ansias de expandir la fe cristiana por el mundo y recuperar Tierra Santa. El espíritu aventurero y explorador de los europeos a comienzos de la Edad Moderna. Actividad, lo que a mí más me gusta. ¿Cuánto se demoró Colón? ¿Cuánto se demoraría Colón hoy? Si nosotros vemos y analizamos este cuadro, vamos a saber cuánto demoró. ¿Y cuánto habrá tardado Colón en aquel momento llegar del puerto de Palos hacia las Bahamas? Interesante, ¿cierto? Esa será tu actividad que debes conocer y aventurarte a investigar. Y por último, que va a ser la patita de la próxima clase o de la próxima cápsula, que es causa del descubrimiento de América, la sed de aventura y el afán de enriquecimiento. Bueno, con eso hemos llegado al fin. Nos vemos, que les vaya muy bien y, importante, a cuidarse. Chao, chao.